Significado de la levadura en las Escrituras. La Biblia nos puede explicar un correcto significado de lo que es levadura desde 5 puntos de vista. La levadura de los fariseos, la levadura de Herodes, la levadura de los saduceos, la levadura de los gálatas, la levadura de Corinto. Vamos a revisar cada uno de estos tipos de levadura. Levadura de los fariseos. Lucas 12:1. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Estas son palabras de Yeshua. La levadura de los fariseos consistió en que decían amar a Elohim, pero no lo reflejaban con sus acciones. Mateo 23, 2, 3. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Yeshua dijo esto porque en la cátedra de Moisés era enseñada la Torá. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. La levadura de los fariseos se trató de las tradiciones, se trató de mandamientos de hombres que habían puesto por encima de la Torá de Elohim. Marcos 7, 8 y 9. Porque dejando el mandamiento de Elohim os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Elohim para guardar vuestra tradición. Hoy el sistema religioso está plagado de esta levadura cuando se le da prioridad a las tradiciones, interpretaciones y mandamientos de hombres más que a la Torá del Creador. El Creador ve este comportamiento como hipocresía. La levadura de Herodes. Marcos 8:15. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Estas son palabras de Yeshua. Herodes Antipas era un líder político, su dinastía había remodelado el templo en el primer siglo, tenía el control de Jerusalén por medio de la secta de los saduceos, buscaba quedar bien con los judíos, pero también con Roma, es decir, la influencia de Roma determinaba sus acciones como líder político. Para él, la buena relación con Roma era más importante que la voluntad de Elohim, y se vio reflejado en una vida de inmoralidad, por lo que la levadura de Herodes consiste en el sincretismo religioso, la mezcla entre seguir un poco de Biblia y a la vez permitir influencia de otras naciones. Lucas 3:19-20. Entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel. Herodes actuó en contra de la Torá al casarse con su cuñada, aunque fue exhortado por Juan el Bautista. Esto nos enseña que el rechazo a la Torá por justificar nuestras malas acciones también es considerado levadura, cuando rechazamos las amonestaciones de la palabra de Elohim por orgullo y por ser permisivos ante el pecado. Entonces, la levadura de los fariseos es amar la tradición, añadir mandamientos de hombres y anular los mandamientos del Eterno. Y la levadura de Herodes es mezclar lo santo con lo profano, crear religiones mezcladas, pretender cristianizar lo inmundo y creer que con ello podemos agradar a Elohim. La levadura de los saduceos. Mateo 16:6. Y Yeshua les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Históricamente los saduceos eran un grupo de judíos dominantes en el tiempo de Yeshua, controlaban el Sanedrín y por ende controlaban el templo y las decisiones de la vida judía. Antes del Mesías, ellos habían cambiado el sacerdocio levítico e impusieron rey en Israel de la línea de los saduceos. Por eso el sacerdocio estaba tan corrompido en el tiempo de Yeshua, y la evidencia la vemos en que se relata que había 2 sumos sacerdotes en ese tiempo, cuando la Torá establece que debe haber uno solo. Mateo 16, 1-4. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo, mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas,
¿Qué sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis? La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Los saduceos mostraron incredulidad al demandar señal. Cuando nosotros queremos señales del cielo para creer, como si probáramos al Eterno, cuando necesitamos milagros para confiar, entonces entra la levadura de los saduceos. La levadura de los saduceos incluye la ignorancia a las escrituras, es decir, la ignorancia a la Torá. Por eso tenían muchos errores doctrinales. Por ejemplo, ellos no creían en la resurrección, que es una doctrina fundamental para nuestra fe. Tampoco creían en el poder del Espíritu de Santidad. Marcos 12:24. Entonces, respondiendo Yeshua les dijo a los saduceos: ¿no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Elohim? Así que la levadura de los saduceos es la ignorancia a las escrituras y su inclinación por las cuestiones materiales. La levadura de los Gálatas. Hay otro tipo de levadura que aparece en las cartas de Pablo, Shaul, un tipo de levadura difícil de identificar cuando no conocemos la correcta voluntad del Eterno. Es un tipo de levadura que puede llevarte a dos extremos. Por un lado puede llevarte al legalismo o por el otro al libertinaje. La carta a los Gálatas describe una asamblea que había comenzado bien cuando recibieron el mensaje del Evangelio. Habían comenzado a vivir su vida obedeciendo la verdad, que implica una obediencia desinteresada a la Torá, con su fe puesta en el Mesías. Sin embargo, comenzaron a tener conflictos doctrinales por la influencia de judaizantes y legalistas. Gálatas 5:7-9. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Los judaizantes creían que la salvación se obtiene por el simple hecho de ser de linaje judío. Ellos pensaban, erróneamente, que en eso consistía la promesa del Eterno, la promesa que hizo a Abraham. Así que enseñaban que la salvación venía por cumplir con normas o reglas de conversión al judaísmo inventadas por hombres que malinterpretaron la Torá, pero que las hacían pasar por normas de Elohim. Estas normas o reglas de hombres se les llamó Maaseja Torah en hebreo, que en español se tradujo como obras de ley. Estas normas incluían la circuncisión para convertirse al judaísmo y por ende ser salvo. Pablo aclara que la salvación o recibir la promesa no es por el linaje ni por la circuncisión religiosa de conversión. Gálatas 3:27-29. Porque todos los que habéis sido bautizados en el Mesías, del Mesías estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ni hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en el Mesías Yeshua. Y si vosotros sois del Mesías, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Así que en esencia la levadura que evidenció Shaul, Pablo, es creer que la salvación es por pertenecer a algún linaje o por hacer determinadas obras, cuando la verdadera salvación se obtiene por la fidelidad y amor hacia Yeshua. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de ley, sino por la fe de Yeshua, el Mesías, nosotros también hemos creído en Yeshua, para ser justificados por la fe de Yeshua, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. La mala interpretación de la Torá da como resultado sistemas religiosos alejados de la verdad. La enseñanza de que la salvación se logra por medio de obras o por méritos humanos es levadura. También lo es pensar que la salvación se logra por pertenecer a algún grupo, algún linaje, alguna religión, o denominación o ministerio específico. Pablo enseña que debemos agradar a Elohim antes que a los hombres. Gálatas 1:10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Elohim, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo del Mesías. Ahora, ya vimos que el legalismo es levadura, pero también lo es el otro extremo, enseñar que ya no necesitamos guardar los mandamientos porque somos justificados por fe y salvos por creer en el Mesías. Eso también es levadura. Y eso lo vemos con el siguiente tipo de levadura.
Levadura de Corinto. La asamblea o congregación de Corinto se trataba de un grupo de creyentes ex gentiles que estaban entrando en el pacto de la Torá creyendo en el Mesías Yeshua. Sin embargo, mostraron tolerancia al pecado, mostraron actitudes de malicia y maldad producto de su pasada manera de vivir como gentiles. Primera de Corintios 5:1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene a la mujer de su padre. Aquí se habla de un hombre que está teniendo relaciones sexuales con la mujer de su padre. Seguramente se trataba de su madrastra. La pregunta es, ¿cómo sabemos que esto es pecado? ¿Cuál es el estándar que define lo que es correcto o incorrecto, lo que es moral y lo inmoral? La pregunta es, ¿cómo es que Pablo sabía que esto se trataba de un grave pecado? Porque hay un mandamiento en la Torá contra esta conducta. Deuteronomio 22:30. Ninguno tomará a la mujer de su padre, ni profanará el lecho de su padre. Levítico 20:11. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. La Torá tenía muchos mandamientos cuyo juicio es la pena de muerte. Yeshua pagó esa pena de muerte quitando la muerte de la Torá para aquellos que crean en él. Pero eso no significa continuar una vida de pecado. Creer que los mandamientos de la Torá ya no son requeridos porque estamos en la gracia es llegar al extremo que raya en libertinaje o ilegalidad, porque se pierde la dirección, se pierde el estándar de lo que es pecado. Recuerda que el pecado lo determina la Escritura. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la Torá, pues el pecado es infracción de la Torá. Si vamos a cumplir con los mandamientos de la Torá, no debe ser por alcanzar algún tipo de retribución, ni méritos, ni para alcanzar salvación, sino por amor a quien nos ha dado la salvación. Primera de Juan 5:3. Pues este es el amor a Elohim, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Sobre lo que sucedió en Corinto, esta persona que se unió a la mujer de su padre es una persona que dice ser creyente, pero está cometiendo transgresión a la Torá. Aquella persona que ha conocido de Torá, que ha aceptado a Yeshua, ha conocido el Evangelio, pero que aún practica el pecado, la Biblia es muy clara sobre sus consecuencias. Hebreos 10:26-27. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Si la persona, aun conociendo la verdad que es la Torá y el conocimiento del sacrificio de Yeshua, y aún practica el pecado, es como si rechazara el sacrificio del Mesías y queda expuesto al juicio. Hebreos 10:28. El que viola la ley de Moisés por testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Elohim y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Bajo la ley de Moisés era requerida la pena de muerte. Bajo la administración de Yeshua, cuando la persona practica el pecado, primero pierde la cobertura del Eterno, es expulsado de su pacto y se le expone al poder del adversario, del enemigo, que lo que quiere es destruir la vida de esa persona. Ahora, esa persona tiene dos caminos: arrepentirse y salvar su alma, o es juzgada con pena de muerte eterna. Por eso dice lo siguiente, 1 Corintios 5:5. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Yeshua. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestro Pesaj, que es el Mesías, ya fue sacrificado por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Como creyentes, debemos reconocer que el estándar de pecado sigue siendo la Torá.
sigue siendo nuestro referente para saber cómo ser limpios de la levadura. La levadura de Corinto es creer y enseñar que ya no debemos guardar los mandamientos de Elohim, decir que la salvación no se pierde y ser permisivos al pecado. En Corinto existía este problema, un hombre que había tomado la esposa de su padre y esto no era bueno, pero algunos en la congregación lo tomaron a la ligera, hablaron de eso, se reían de eso, se jactaban al respecto, así que Shaul les escribe esta carta diciéndoles que su jactancia no era buena y afirma que el pecado, como la levadura, contamina y se propaga. Primera de Corintios 5:2. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Debemos tener presente que el pan representa la palabra del Eterno, representa la enseñanza pura para fortalecernos como creyentes, así que la levadura representa toda ideología, costumbre, comportamiento, filosofía, política o mandamiento de hombres que distorsionen o corrompan la palabra de Elohim. Así que vimos 5 maneras en las que la levadura puede corromper la enseñanza de la verdad y llevarnos al pecado, a la transgresión de la Torá. La levadura de los fariseos es añadir tradiciones y mandamientos de hombres a la verdad bíblica. La levadura de Herodes es mezclar lo santo y lo profano, es crear sistemas religiosos mezclados. La levadura de los saduceos es la ignorancia a las escrituras, la distorsión de las doctrinas bíblicas y la inclinación hacia la prosperidad material. La levadura de Galacia representa la observancia legalista por creer que se puede obtener la salvación por medio de obras. La levadura de Corinto es seguir practicando el pecado aún conociendo la verdad de la Torá, tolerancia y permisividad al pecado, creer que los mandamientos de Elohim han sido abolidos. Cuando creemos en Yeshua, somos requeridos a tener un estilo de vida sin levadura. Somos requeridos a vivir cumpliendo con la Torá del Creador para tener una mejor experiencia de vida con propósito. El estilo de vida sin levadura significa ser obedientes a su palabra.